Un saludo para todos. ¿Cómo arrancaron hoy? Nacho nos dejó con buena energía y hoy por primera vez me toca hablar de finanzas en la mañana. Casi siempre me toca en la tarde después de que la gente almuerza y se está durmiendo. Entonces, gracias a los muchachos que me pusieron en un buen horario hoy. Pero hay otro tema y es que hoy no les voy a hablar de lo que normalmente hablo de finanzas, que es cómo costear, cómo proyectar, cómo medir, cómo controlar el dinero, sino que vamos a ir a un concepto más interno. ¿Ok? Hoy me pidieron los muchachos, me dijeron, hablemos un poquito de mentalidad financiera. Y creo que hay algo que he aprendido y es que hay personas que pueden tener una muy buena semilla, pero si la ponen en un terreno inadecuado, esa semilla no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, lo que empieza a pasar generalmente es que venimos a este tipo de eventos, recibimos información de estrategias de pauta, estrategias de contenido, estrategias financieras quizás, pero si nuestro interior no está preparado, es una semilla que me va a tocar guardar hasta el momento en que la tenga adecuada, ¿ok? Entonces entendamos un poquito por qué la ponencia se llama Desconéctate de tus finanzas. Vamos a la etimología, empecemos desde entender los conceptos. La palabra desconectar tiene como significado interrumpir una conexión, ¿ok? Viene del prefijo des, que es conectar, o sea, la idea es que se desconecten de lo que estén conectados financieramente, porque creo que Nacho abrió perfectamente el tema y es financieramente a quién lo prepararon en la casa para hacer dinero y para entender las finanzas y para hacerse rico, posiblemente a nadie. Entonces ahora veamos la palabra conectar y viene de con y de néctar. Con tiene un significado que es entero y nectare significa nudo. Entonces con esto podríamos decir que conectar significa que hagamos un nudo con otra parte que nos haga enteros. ¿Cuál es mi objetivo con esta ponencia? Que nos desconectemos de esas creencias inadecuadas frente al dinero que hemos venido aprendiendo y adquirido en el tiempo y nos conectemos con algo que nos pueda dar bases para realmente aprovechar todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿ok? Entonces, entendamos primero por qué las personas no conectan con las finanzas. No nos gustan los números, nos consideramos más creativos o somos más creativos, nos gusta poco la labor operativa, nos parece aburrido, pero muchachos, el tema es simple. Para controlar un negocio y crecer, las finanzas son necesarias. O sea, no es algo que puedas obviar. Quizás lo puedes delegar, pero si no lo entiendes, al final no sabes qué está pasando con tu negocio. Depende de que alguien te diga vas bien o vas mal, pero no sabes por qué vas bien y por qué no podrías ir mejor. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un ejemplo simple de mi parte. A mí no me gustan las finanzas. Y siempre que hablo de esto, mucha gente me dice, ¿cómo? O sea, si hablas de finanzas, si eres consultor de finanzas, ¿por qué? No, yo perdí matemáticas, física y química, todo bachillerato. No me gustaban, me tuvieron que pagar profesores adicionales y pasé a ras. Pero entré en una multinacional a hacer un proceso técnico. Yo soy tecnólogo en construcción del SENA, tengo 9 semestres de construcción y gestión en arquitectura, nada que ver con marketing. Y allá empecé a estar en unas reuniones donde, hablando de lo que yo sabía, que era el producto que vendíamos, construcción, veía procesos financieros y empecé a ver lo importante para la empresa, las cabezas de la empresa, que eran los números, que era el costeo, que era la viabilidad del producto para poder lanzar. Y me tocó ver cómo trabajé 6 meses en un producto que no gustó financieramente y perdí 6 meses de trabajo. Y yo no sabía de finanzas, pero lo único que supe hacer fue aprovechar el momento. Y cuando estábamos en esas charlas y hablaban de EBITDA, yo decía, ¿qué carajos es EBITDA? Entonces yo escribía, EBITDA, lo habló tal persona. Costeo, proyección, al principio no entendía casi nada. Y salía de las reuniones a preguntar. Puedo decirles que lo que yo enseño hoy y lo que yo aplico en los más de 400 negocios que hemos acompañado fue adquirido por experiencia y preguntar. No lo estudié, lo viví, pero aproveché el momento, ¿ok? Entonces, hay una frase que me gusta del libro La psicología del dinero que dice, tú no eres una hoja de cálculo,
eres una persona jodida y con emociones. Entonces, ¿por qué no nos gustan las finanzas? Porque no somos una hoja de cálculo, porque no nos vemos metidos entre cuadritos con números que determinen nuestro éxito, porque somos personas emocionales. Pero ahí está el detalle, cómo estamos manejando y cómo están funcionando las emociones frente al dinero. Entonces, ¿de qué depende que tengamos una relación sana o no tan sana con el dinero? ¿De la educación financiera que hayamos recibido o de las creencias adquiridas y experiencias que hayas tenido en tu vida? Y vuelve y juega. Educación financiera, pues no recibimos, no nos enseñaron. Y generalmente en lo poco que pudimos haber escuchado aprendemos que es un juego de leyes y fórmulas. Y no nos gustan mucho las leyes, a la gente no le gustan mucho las reglas. Y las finanzas son reglas. Multiplica aquí, suma aquí, mueve acá. Ahora, vámonos al otro lado y son las creencias adquiridas en tu vida. ¿Qué sucedió en la niñez con tu dinero? ¿Hubo o no hubo? Ayer nos contaron un poco la experiencia de Vinasco de estar en una casa de ladrillo con techo de zinc. ¿Sí? Seguramente él, para estar en el lugar en donde está, tuvo que haber cambiado su relación con el dinero. La pregunta es, ¿tú ya la estás cambiando o apenas estás dándote cuenta que quizás debes entender qué relación tienes con el dinero? ¿Qué te enseñaron tus papás del dinero, las personas que te criaron? ¿Cómo viste y aprendiste a gestionar las finanzas en tu crecimiento? Cuando no había angustia, había miedo, había duda, había rabia quizás, porque si eso había, muy posiblemente en tu interior esté esa relación con el dinero, porque es una creencia adquirida. Entonces, centrémonos en eso, en las emociones del dinero, ¿ok? En mi Instagram hay mucho de cómo costear, proyectar, medir, vayan allá y miran. Hoy no les voy a hablar de eso, hoy les voy a hablar de adentro. Entonces, veamos una fórmula que me inventé hace media hora para esta charla y dice así: E más A por M igual a R. E es estrategia, A es acción, M es mentalidad y R resultados. Tú puedes tener muy buena estrategia, puedes darle acción, pero si no lo multiplicas con una mentalidad adecuada, tus resultados no van a ser iguales. Tú puedes tener buenos resultados al solo aplicar lo que está en el paréntesis. Sumar acción a tu estrategia. Pero seamos sinceros, hemos estado en muchos eventos de estos, posiblemente he visto muchos videos de YouTube, posiblemente he visto mucho contenido de Instagram que no hemos aplicado, porque no hemos tenido la mentalidad para decir, yo soy capaz de aplicar esto. Más bien, lo hemos guardado y un día alguien me dijo, analízate cuántos guardados tienes en tu Instagram y te vas a dar cuenta el por qué no avanzas como deberías haber avanzado. Generalmente vemos contenido y guardamos mucho en los guardados. Hagan el ejercicio hoy en la tarde o en la noche, vayan a esos guardados y vean cuánto de verdad han aplicado. Borren lo que no vayan a aplicar porque no hacen un carajo guardando un montón de cosas que no van a hacer. Guarden solo lo que se vayan a determinar que en los siguientes días sí van a aplicar, porque si no, no sirve de nada guardar algo que no va a cambiar tu vida. Si lo guardaste porque lo consideras importante, pues dale la importancia que en ese momento tuvo para ti, aplicándolo en tu vida. Entonces ahora decodifiquemos la mentalidad, entendamos un poquito diferente la mentalidad. La mentalidad impulsa tus acciones se impulsan de tus pensamientos y tus pensamientos vienen de tus creencias. Entonces, tu mentalidad va a depender de tus creencias y entendamos esto, hay creencias que potencian y hay otras que limitan. Debemos identificar en qué estás creyendo que te está potenciando y qué estás creyendo que te está limitando. Este tipo de eventos y personas como Vinasco son importantes porque ayer vimos y casi lloramos con él y con Nacho, o algunos lloramos de verdad, pero son figuras que potencian, son creencias y están creyendo en alguien que los está potenciando. Lo que se deben cuidar es de interiormente tener creencias que limiten y no cuidar evitándolo, nadie puede evitar eso, ya lo tenemos.
pero sí lo que quiero dejarles hoy como mensaje es que así como están enfocándose en crecer, en estrategias, en tácticas, en movimientos, también se enfoquen acá. Porque cuando yo no me enfoco acá, soy una persona que está pensando en el hacer y no en el ser. Y el techo de todo negocio es cada uno de ustedes. Y si tu mente no te lleva más allá de tus resultados, pues tú te vas a frenar. Frenas a tu equipo, frenas tus resultados. Entonces, veamos dos ejemplos de creencias. Y tenemos a Kobe Bryant, al cual una vez le preguntaron: hey Kobe, ¿qué pasa? ¿Qué sientes cuando pierdes? Y el man respondió: es emocionante. Y es emocionante por una simple razón: me lleva a analizar todas las formas en las que puedo mejorar. Diríamos que la mentalidad de nosotros puede ser diferente, y es cuando no nos sale una campaña nos frustramos, nos sentimos mal, lloramos. Es normal, no se sientan culpa por eso. Pero es que empiecen a identificar la forma en la que están abordando los momentos de sus negocios. ¿Ok? Kobe Bryant decía en esa entrevista algo chévere, y es: desde los 13 años empecé a recibir de parte de mi papá algo, y es: no importa si lo haces bien o lo haces mal, igual te voy a amar. O sea que desde el principio tuvo una buena creencia, ¿sí? Pero él no la frenó, porque hay personas que pueden haber recibido ese amor de pequeños, pero en el camino lo pierden, se enfocan en otra cosa. O quizás en su juventud viven otro tipo de experiencias y se codifican más con esa mentalidad que con la que sus padres le dieron de niñez. Entonces el man dijo: yo lo que hice fue empezar a ver qué era lo que hacía un buen jugador de la NBA. Y empecé a trabajar por un periodo de 6 meses en cada cosa. No recuerdo si 3 o 6 meses, pero el hecho es que el man empezó a trabajar en disparos. Y solo trabajó eso y solo entrenaba eso. Y después tiros libres, y después rebotes, y después velocidad, y después movimientos. Y el que quiera analizar un poco de Kobe Bryant sabrá que fue uno de los mejores jugadores de la NBA, ¿sí? De la historia. Pero vámonos a otro, Scottie Pippen. Fue considerado el segundo jugador de la NBA en su tiempo, pero sus ganancias estaban por debajo del puesto 100 del ranking de jugadores de ese tiempo. O sea, posiciónense en que era el segundo, pero ganaba menos que el del puesto 100. ¿Por qué? Por un simple concepto, y es que siempre actuó con miedo. Y cuando le ofrecieron un contrato en uno de los equipos, no recuerdo el nombre del equipo, sucedió que él dijo: listo, acepto el contrato por 7 años. Puede ser, creo que es por ahí. Entonces, por 7 años. ¿Y qué sucedió? Que tomó ese contrato por 7 años por miedo a que si se lesionaba, entonces después ¿qué otro equipo me iba a contratar? Por miedo a que si dejaba de jugar como estaba y bajaba su nivel, ¿qué iba a pasar? Scottie Pippen llegó a ser el segundo mejor jugador, pero en el momento antes de convertirse en ese, desconfió de él, dudó de sus capacidades y se enfocó más en que su familia no había tenido dinero y que si cogía un buen contrato les podía dar estabilidad por un tiempo. Y muchachos, esa es la mentalidad que muchos de las personas que montan negocios de todo tipo, pero hablemos de digitales, les sucede. Piensan en que les vaya bien por un momento, en aprovechar el momento, en aprovechar el boom. No sé cuántos de ustedes llegaron a su casa cuando se dieron cuenta de este tipo de negocios y dijeron: es el mercado del momento, lo tengo que aprovechar. Y esa no es la mentalidad que debemos tener. Sí debemos aprovecharlo, pero no es el del momento. Debes hacerlo tu vida, debes hacerlo que transcurra. Si un referente del mercado les pide 10 años es porque esto no va a durar 1 o 2. Entonces tengo que pensar a 10 años, pero estamos pensando a 1. Estoy pensando cómo mejoro mi vida, estoy pensando cómo le transformo la vida a mi familia, y está bien, pero ¿qué va a pasar después de eso? Entonces, las decisiones que tú tomas en tu negocio, en tu vida, frente al dinero, depende de tu relación con el dinero. Y es vital que acá tomes conciencia para relacionarte mejor con él. Ojo, entonces entendamos algo hasta acá. Y es que al principio les mencioné que el dinero tenía que ver con la forma en la que emocionalmente lo trabajabas, pero entonces no es de emociones, es de creencias. Porque tus creencias determinan tus emociones tus acciones vienen de tus pensamientos, y tus pensamientos hacen que actúes. Cuando tú estás en tu día a día,
y tú sientes que no te está yendo bien, hay algo que está pasando en ti y es algo que va a pasar cuando entren en mayor inversión. Si tú vienes de tener malos resultados y tu relación con el dinero es de miedo, cuando tú veas una campaña que no está funcionando bien, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir miedo y vas a entrar a actuar en necesidad. Entonces tus campañas las montas desde la ausencia, desde la falta de lo que quieres tener. Yo quiero tener una buena vida. Entonces, para entender esto mejor, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es para ti el dinero? Háganse esta pregunta en este momento. ¿Qué es para ti el dinero? Tranquilidad. ¿Quién dijo? Tú, tranquilidad. Herramienta. Vehículo. Libertad. Energía. Un vehículo. Listo. Ninguna respuesta está mal, ojo. Toda respuesta es válida desde tu creencia. Pero ahora les voy a llevar a hacer una pregunta más, que no es esta. Y es, dame una medida de dinero que necesitas para tener tranquilidad. Dame una medida para saber que tu vehículo está bien. Dame una medida para saber qué es el impulso que necesitas y no necesitas más. ¿Cuál es? Denme un número. Para tu libertad, ¿cuánto vale tu libertad? Ok, eso vale tu libertad. ¿Y cuando llegues a eso? ¿Necesitas 2? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el significado? No está mal, pero se abre un paralelo. Y es, cuando yo tengo dinero, tengo tranquilidad. Y cuando no lo tengo, esa es mi relación con el dinero. Entonces, cuando no lo tengo, no tengo un vehículo, entonces no sé qué hacer. Entonces, cuando no lo tengo, no tengo impulso, no tengo velocidad. Ahí es donde tengo que identificar cómo me estoy relacionando con el dinero. Muchachos, el dinero, ¿saben qué es? Nada. Simple. ¿A quién de ustedes los define el dinero? O tú puedes mirar al de tu izquierda y al de tu derecha y decirle, ¿soy más porque gano más? El dinero no es nada. El dinero es una herramienta, algo que necesito para potenciar, pero ¿para potenciar qué? Tus resultados, y cuando no los tengas, es para potenciar tu objetivo, tu ikigai, lo que haces. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué quieres hacer dinero? Ayer nos compartieron el porqué de Vinasco. Hacer que muchas personas vivan de negocios digitales. Entonces, siempre Vinasco va a querer más, porque siempre hay más personas que pueden vivir de negocios digitales. Si yo me enfoco en el dinero, pues hice un lanzamiento de X personas, chévere, me fue bien. Y si no me enfoco en eso, si me enfoco en personas, siempre hay más. Por eso les digo, el dinero es un resultado de lo que haces como objetivo, pero no es lo que puede determinar tu vida. Y cuando me preguntaron, vuelvo y les digo, no está mal, es tu relación actual con el dinero. Pero démonos cuenta de eso. Si es tranquilidad, cuando no la tenga, cuando no haya dinero, ¿cómo voy a multiplicar mi estrategia y mis acciones si no tengo la tranquilidad que me da el dinero? Para muchos es poder, para muchos es impulso. Y siempre hay alguien que gana más que yo. Entonces, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo para la carrera en la que estás? Se los digo desde un punto en el que yo he quebrado 2 veces. Y Dios me dio la oportunidad de quebrar 2 veces desde 2 puntos diferentes. Como empleado, manejé pésimamente las finanzas. Me endeudaba para viajar, para darme gustos, como hacen muchos que tienen un salario. Y tenía que pagar más de lo que ganaba hasta que quebré. Y como empresario, quebré. Yo arranqué en pandemia con tiendas. 1 año y medio después teníamos 12 tiendas, habíamos facturado $1,500,000, pero aún así quebré. Y entender quiebras desde un punto empleado y desde un punto emprendedor me hizo entender que la solución no es emprender, la solución es que cambies tu mentalidad. De mis 15
años, a mis 22 años, mi relación con el dinero era de ausencia porque no lo tuvimos de pequeños. Y era de miedo y era de angustia. Y cuando lo empecé a tener me fui para el otro lado. Y hubo ego, y hubo orgullo, y hubo soberbia porque tengo dinero. Cuando estaba en buenos niveles en una multinacional. Y ahí Dios me dijo, eso no se necesita en su vida, vamos para abajo, quiebre. Y entienda lo que de verdad es el dinero, no es nada. No es nada. Y ahí entendí, hombre, yo no quiero que hayan personas que quiebren. Esto es jodidamente duro. Yo hace 2 años iba a mercar con tarjeta de crédito y teníamos que dejar algunas cosas en la fila porque no alcanzaba el cupo. Hoy no estamos en esa situación, pero para cambiarla entendimos que necesitábamos mejorar nuestra estrategia, obviamente, meterle más acción, obviamente, pero multiplicarlo con mentalidad. ¿Ok? Entonces, simplemente veamos este concepto. Esto me lo compartió un socio estratégico que tengo en este momento, que es Marco Lezama, y hay un punto y es, la línea azul de arriba son las ventas. Las personas se enfocan mucho en las ventas. Esta línea morada son los resultados, las utilidades, las ganancias. Y generalmente yo tengo un pico de ganancias. Si tú tienes una creencia inadecuada en ese momento, vas a relacionarte con el dinero para que cubra los vacíos que tienes en tu vida. Entonces te vas a comprar lo que no debes comprarte porque no es el momento de comprarte. Y lo que va a pasar con tu capital es que va a bajar. Generalmente esto, no sé si se alcanza a ver aquí, la gente está llegando de los 18 a los 36 meses. Les voy a compartir un dato que nos dio Hotmart en el Mastermind. Generalmente las personas que arrancan en negocios digitales no están pasando los 3 años. ¿Y qué creen que es? ¿Estrategia? Con toda la gente que hay compartiendo estrategias. ¿Acción? ¿Ustedes creen que hay gente que quedaba quieta? Está aquí, está acá. Entonces, esa zona se denomina el Valle de la Muerte. Y es ese momento en el que ves tan lejos tus ventas de tus ganancias. Cuando yo empiezo a vender y empiezo a tener ganancias, hay egocentrismo. El dinero no cambia lo que eres, solo lo potencia. Después viene resignación porque empiezo a ver que ya no son los resultados que yo quería. Que yo puedo venir aquí a ganarme el cinta azul y el color que quiera, pero puede que no esté ganando plata. Por eso aquí se enfocan en enseñarles a todos los niveles. Pero si yo soy capaz de pasar ese lugar o quizás hacer que esa caída sea menos separada, la resiliencia va a ser mejor, va a ser mayor y va a llegar a una madurez de empresario mucho mayor. ¿Ok? Analicen cómo se están relacionando. Vuelvan, escríbanlo. ¿Qué es para mí el dinero? Analicen qué sienten cuando hay y qué sienten cuando no hay. Y empiecen a trabajar en ello. ¿Ok? Eso les va a dar un plan de acción interno que les va a potenciar cómo ver los negocios, cómo tomar decisiones. Muchas gracias. ¡Un aplauso, muchachos!